Paso a vosotros, hermanos. Vamos a hacer una lectura en el libro de Deuteronomio, capítulo 1, verso 37 hasta el verso 39. Dice: excepto Caleb, hijo de Jefoné, él la verá, y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos, porque cumplió en pos de Jehová. Y también contra mí se airó Jehová por vosotros, diciendo: tampoco tú entrarás allá. Josué, hijo de Nun, que está delante de ti, él entrará allá. Anímale, porque él la hará heredar a Israel. Y vuestros chiquitos, de los cuales dijisteis que serán por presa, y vuestros hijos que no saben hoy bueno ni malo, ellos entrarán allá, y a ellos la daré, y ellos la heredarán. Tomen su asiento, hermanos. Dentro del ámbito, hermanos, del conocimiento de la palabra de Dios, siempre van a haber cosas que nos llenan de pena, de tristeza, de desconsuelo. En este caso, decía el apóstol Pablo: cuando yo era niño, pensaba como niño, hablaba como niño, mas cuando ya fui grande, ya entonces vi las cosas diferentes. Cuando yo era niño, hermanos, pasaba por mi mente muchas cosas mirábamos la muerte llegar a todos los hogares, no solamente a los ancianos, hermanos, sino también a los adultos, mujeres, jóvenes, niños recién nacidos, y también supimos de los abortos, de los abortivos, que morían sin ver el sol. Entonces pasaba ese tema a nuestra mente y nos preguntábamos si Dios tendría misericordia de todas las personas que mueren. Y es allí cuando resolvimos analizar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice, hermanos, que aún hay esperanza para aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Pero el impío, dice que el impío en su muerte fenece su esperanza. Entonces estas son dos cosas, hermanos, muy diferentes. Dios puede tener misericordia de todas las personas siempre y cuando en vida vuelvan al Señor, reconozcan sus pecados, laven sus pecados en el bautismo, acepten la redención de Cristo Jesús, caminen por sus sendas, guarden sus mandamientos, trabajen para Cristo, no le den tanta importancia, hermanos, a las cosas del mundo, sino que a las cosas de Dios, porque analizando las Escrituras, hermanos, vemos la gran desobediencia del pueblo judío, pero el pueblo gentil, pues ni mencionarlo, porque acuérdense que primero el pueblo judío tuvo el cuidado de estar guardando los mandamientos de Dios. Es el hijo primogénito de la Biblia, el pueblo judío, el pueblo natural, el pueblo limpio, el pueblo circuncidado. Y después, con la venida de Cristo, vemos al pueblo gentil, al pueblo inmundo, al pueblo extranjero, al pueblo incircunciso, venir por la oportunidad que Dios nos da de conocer, y porque Dios está provocando a celos a su pueblo, con gente que no, con un pueblo que no es pueblo, con gente insensata, los está haciendo sentir mal, que sientan el celo.
Ya ven que hace días tuvimos la parábola de el rico y Lázaro, donde explicábamos que el rico representa al pueblo judío y Lázaro al pueblo gentil, y Lázaro murió y fue llevado por los ángeles o el ministerio al seno de Abraham, siendo Lázaro la representación del pueblo gentil. Pues hoy nos encontramos en el seno de Abraham, los gentiles, hemos sido traídos por los ángeles aquí, por el ministerio de la Iglesia de Dios, para ser consolados, y también el rico muere y es sepultado, y estando en los tormentos, que explicábamos que ese tormento, esas llamas, no es el tema de los protestantes o evangélicos que hablan del infierno, sino es el celo que el pueblo judío tiene por los gentiles, que hoy manejamos con familiaridad la palabra de Dios, los evangelios. Entonces, hermanos, pero mi preocupación ya en esta dispensación cristiana, cuando yo conocí el evangelio, que me tocó empezar a analizar ya en lo personal algunas cosas, pues yo miraba, decía los decesos, y tuve que ir analizando. Todas las religiones pensarán el día que se les muere un niño, que ese niño ya está salvado. Oímos a personas que cuando mueren pequeños de 1, 2, 4, 10, 12, 15 años, pues dicen, esta persona ya está en el cielo, ya está con el Señor. Y pues esa declaración se oye muy agradable, hermanos, pero de eso vamos a hablar en esta tarde, porque de todos los niños, de todos los jóvenes que mueren, que no mueren dentro del conocimiento de la palabra de Dios, tendrán la oportunidad de estar con el Señor de verdad en su reino, porque ahora no están en el reino no está establecido todavía, más que en forma espiritual. Estar en la iglesia, estar en la congregación, estar en vida, escuchando la palabra de Dios, obedeciendo los mandamientos, etcétera, eso nos debe satisfacer grandemente, nos debe llenar de gozo, porque estamos dentro del reino espiritual de Cristo. Este es el reino espiritual. Jesús lo dijo, el reino de Dios no vendrá con notificación, ni dirán helo aquí o helo allí, porque el reino de los cielos entre vosotros está. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Donde haya 2 o 3 congregados, ahí estoy yo en medio de ellos. El Señor está aquí con nosotros en forma espiritual. Pero para hablar del reino milenial, del reino literal de Cristo, de la segunda fase del reino, cuando Cristo esté reinando en este mundo, en Jerusalén, cuando haya tomado el trono que David dejó vacante hace 3,000 y tantos años, hermanos. Entonces, allí dice la Escritura, bienaventurados los que tengan parte en la primera resurrección. Allí cuando el Señor venga habrá resurrección de todos los que Él les dará la oportunidad de estar en el reino, hermanos. No sabemos cuánta gente podría estar allí, como dijo el Señor, tendré misericordia del que tendré misericordia y me compadeceré del que me compadeceré. Entonces, hermanos, allí es el momento cuando quisiéramos estar también, no solamente aquí. Si la gente que hoy vive dentro del pueblo de Dios, que se sienten en un ambiente de felicidad, de paz, de comodidad, de bendiciones, de riquezas materiales, si estas personas no buscan el reino milenial, hermanos, dice el apóstol Pablo, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, los más miserables somos de todos los hombres. Si yo me conformo con hoy tener todo, aunque no esté yo en el reino de Cristo, o sea, porque el Señor está cumpliendo. Dice la Escritura, si me eres fiel, yo soy fiel. Si me eres infiel, yo permanezco fiel. Pero si me negares, yo también te negaré. Entonces, hoy el Señor no nos ha negado nada, hermanos. Inclusive el mundo entero que se denomina cristiano,
El catolicismo se considera cristiano, los mormones, los testigos, los bautistas, adventistas, pentecosteses, presbiterianos, ortodoxos, metodistas, wesleyanos, cuáqueros, etcétera. Todos se consideran cristianos, hermanos. Y eso de haber aceptado a Cristo ha sido bueno. De cualquier religión es bueno, porque sería el principio de querer entrar a este plan. Lo que pasa que la gente se conforma con lo que escuchan de Cristo. Yo sé que Cristo murió por mí, gloria a Dios, que murió y resucitó por mí, gloria a Dios, pero la gente ya no está dispuesta a hacer más para llegar al reino milenial, hermanos. Y en esa primera instancia Dios nos corresponde con muchas bendiciones, y Jesús lo dice: sed pues perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, el cual hace que su sol salga sobre buenos y sobre malos, y que llueva sobre justos y sobre injustos. Pues el Señor ahorita no está haciendo juicios contra nadie. Pero ya en el reino de Cristo, inclusive en el reino de Cristo, aquellos que entren por misericordia al reino, de los que hayan ido a rodear Jerusalén para destruirla, en una llamada tercera guerra mundial, en estos momentos, en estos tiempos que vivimos, que las naciones quieren ir contra Jerusalén: Rusia, Alemania, Irán, todos los pueblos socialistas, el catolicismo, el protestantismo, el islamismo, todos estos grupos que quieren ir contra Jerusalén en estos tiempos para destruirla. El Señor vendrá en ese momento y destruirá a todos. Algunos quedarán mal heridos, van a sobrevivir ciertamente, y lo dice Zacarías capítulo 14. Los que quedaren de los que vinieren contra Jerusalén, los que quedaren vivos, tendrán que ir a Jerusalén a celebrar la fiesta de las cabañas. Sí, hermanos, porque como los judíos van a estar en el reino de Cristo, aún aquellos que pues que le rechazaron. La Biblia dice que Jesús estaba en la cruz, y yo quiero que compartan conmigo esta idea. Jesús dijo en la cruz: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y el apóstol Pedro en Hechos capítulo 3 dice: nosotros sabemos que por ignorancia hicimos esto de entregar al Señor. El apóstol Pablo dice en Corintios 2 que si lo hubieran conocido, nunca lo hubieran crucificado al Señor de gloria. Entonces, en el libro de Zacarías capítulo 12, 13 también dice que en aquel día, cuando el Señor venga, se lamentarán todas las tribus de la tierra, la tribu de Leví, todas las tribus de Israel, y también todas las tribus, hermanos. Dice que mirarán a aquel a quien traspasaron y le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él dirá: con estas fui herido en casa de mis amigos. El pueblo de Israel tendrá que ser enseñado de nuevo con aquellas mismas celebraciones levíticas de Moisés, con aquellas leyes de Moisés, con aquel sistema sacerdotal. Tendrán que volver a empezar de nuevo en Jerusalén para que sean enseñados el significado. Lo que hoy conocemos nosotros de aquellas festividades, Israel no lo conoció, hermanos. El apóstol Pablo en 2 Corintios 3 dice: mas cuando el Señor viniere, el velo se les quitará, cuando se convirtieren al Señor, porque hasta hoy les queda el mismo velo no descubierto en la lección del Antiguo Testamento, lo cual por Jesucristo es quitado. Entonces nosotros sabemos eso, que aquel sistema quedó en la cruz enclavado, rayendo la cédula de los ritos que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola de nosotros y enclavándola en la cruz, dice Colosenses 2:14. Efesios 2:15 dice: dirimiendo en su carne la ley de los mandamientos en orden a ritos. Colosenses capítulo 3 verso 15 dice: por tanto nadie os juzgue ya en comida, en bebida, en parte de día de fiesta, de nuevas lunas o de sábados. Todo eso ya terminó, nadie nos puede decir que estamos mal. Oseas 2:11 dice: haré cesar todo su gozo,
sus fiestas, sus nuevas lunas, sus nuevas lunas, sus sábados y todas sus festividades. Estaba predicho. Por eso eso se suspendió con la venida de Cristo, y ningún cristiano desea volver a esos primeros rudimientos de las palabras de Dios. Cristo, al venir en su reino esta vez, no tendrá que exigirle a los ya transformados en su venida, porque Jesús dice que todos aquellos que sean dignos de la resurrección serán iguales a los ángeles. Los ángeles no le celebran a Dios ninguna festividad, ningún holocausto, ningún sacrificio, hermanos. En el reino de Cristo, todos ya transformados, tampoco tendrán necesidad de hacer holocaustos, ni sacrificios, ni ninguna actividad. Pero los que queden en su naturaleza terrena, de los que quedaran, dice Zacarías 14, de los que vinieron contra Jerusalén, tendrán que ir a celebrar a Jerusalén la fiesta de las cabañas, y si no lo hacen, y cualquiera que no fuere a celebrar esas fiestas, no habrá lluvia sobre ellos. Hoy sí hay lluvia sobre malos y buenos. El sol sale sobre justos e injustos, pero en el reino de Cristo va a ser diferente. Ahora, el propósito es, hermanos, de que pensemos si todos los niños, si todos los jóvenes, si todas las personas van a estar en el reino de Cristo. Porque hoy la muerte llega, hermanos, a todas las edades. Pero hablando de los pequeños, como dice el texto que leímos al principio, más a vuestros, dice, y vuestros chiquitos, de los cuales dijisteis que serían por presa, y vuestros hijos que no saben hoy bueno ni malo, ellos entrarán allá, y a ellos la daré, y ellos la heredarán. Vean, ellos pensaban, hermanos, que Dios no iba a pasar a esos niños a la tierra prometida. 14:34 de Números dice así, vamos a leer en el verso 28, 14:28 de Números. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todos vuestros contados, según toda vuestra cuenta, de 20 años arriba, los cuales habéis murmurado contra mí. Hasta eso, hermanos. Todos los de 20 años para arriba van a morir aquí en el desierto. El Señor lo dijo cuando salieron de Egipto. Mas vuestros, dice, vosotros a la verdad no entraréis a la tierra por la cual alcé mi mano de haceros habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefoné, y a Josué, hijo de Nun. Mas vuestros chiquitos, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Y en cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras fornicaciones hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto, conforme al número de los días, 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Fíjense, hermanos, Dios estaba dispuesto a darles el pago por todas las murmuraciones que hicieron contra el Señor. Y los dijo, van a ser de 20 años para arriba los que van a morir en el desierto. Y todos los pequeños que hoy no saben ni bueno ni malo, vuestros hijos que dijiste que serían presa, no, ellos van a entrar. Entonces vean cómo Dios tiene ese concepto de los más pequeños. Dice, pero ellos llevarán vuestras fornicaciones. Van a vivir, pero van a llevar el castigo de ustedes sobre ellos, porque así lo dice la ley. La maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y hasta la cuarta generación. Ahora, ya en el reino de Cristo se promete que los niños morirán hasta los 100 años. No habrá ahí
niño que sus días no cumpla, ni viejo, ni niño, dice, porque el niño morirá de 100 años y el pecador a los 100 años será maldito. Si los años de vida dados en el tiempo actual, porque está escrito en el libro de los Salmos, los días de nuestra edad son 70 años, que si los más robustos 80, con todo ya es todo fatiga y trabajo. En el reino de Cristo se promete que la duración de las personas en su naturaleza terrena, no ángeles, no transformados. Todos aquellos que entren por naturaleza van a tener la oportunidad de conocer al Señor. Ya no va a estar el diablo que los esté acosando, porque el diablo, al venir Cristo, va a ser atado, va a ser lanzado al abismo, a la muerte, 1000 años, para que no engañe a las naciones que están sobre la tierra, dice la Biblia. Imagínense los adventistas predicando el reino en el cielo 1000 años y Satanás atado para que no engañe a las naciones, y dicen ellos que las naciones van a ser destruidas a la venida de Cristo. Si las naciones ya no van a existir a la venida de Cristo, ¿qué caso tiene atar a Satanás? La iglesia de Dios predica que el reino va a ser aquí en la tierra y que van a haber naciones en todo el mundo, y por esta causa Satanás va a ser atado. Esa es la causa por la que Satanás va a ser lanzado al abismo, como dice Apocalipsis 21 al 5. Dice que un ángel con una cadena muy grande descendió, ató a Satanás y lo lanzó al abismo. Y ahí lo encerró para que no engañe más a las naciones. Tiene más lógica esto que dice el Juan el teólogo en Apocalipsis 20, de que se es atado para que no engañe a las naciones, a que yo como ministro adventista diga que la iglesia va a ser llevada al cielo, la tierra va a ser destruida, desolada, y Satanás pues es atado. Pero ¿cómo explico que es para que no engañe más a las naciones si ya no hay naciones? Si ya no hay naciones, ¿para qué se le va a atar? Dicen ellos que será atado en una cadena de circunstancias, pero dicen que Satanás se va a destruir solito aquí en el mundo, que se va a ir estrellando en las montañas, en los cerros, en su desesperación, porque ya no va a haber a quien engañe, cuando la Biblia dice que será atado para que no engañe más a las naciones. Bueno, entonces, continuando con esto, hermanos, hay muchas anécdotas que hemos vivido nosotros en la vida, de saber de niños que han fallecido, niñas, de jóvenes, y todo, inclusive la edad considerada para los niños en México son a los 18 años, pero en Estados Unidos es hasta los 20. En Estados Unidos una persona de 20 años es todavía menor de edad, acá a los 18. Y en algunos lugares como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, en algunos lugares las niñas son entregadas al matrimonio, como en Irán, como en Irak, como en algunos países ignorantes, o no sabemos qué decir. Pero aquí, por ejemplo, en México es después de los 18 se casan. En Estados Unidos hasta los 20. Y aquí la Biblia dice, claramente el Señor dice, todos los de 20 años para arriba morirán. Dice, en este desierto caerán vuestros cuerpos, todos vuestros contados, según toda vuestra cuenta, de 20 años arriba, los cuales habéis murmurado contra mí. Esas son las consecuencias. Pero ahora volvemos. Unos hijos nacidos en un hogar de incrédulos, de anticristianos, de ateos, unos niños nacidos en un lugar donde no se les educa ni se les enseña la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia de esos niños en el caso de que mueran, hermanos? ¿Tendrán esperanza, hermanos? Algunas religiones, algunas opiniones dirán que esos niños, por no estar en un hogar religioso, pues tienen que morir. Ahora, es muy probable que pierdan la esperanza, porque ya vemos que nuestro Dios tiene pues un malestar de aquellos hombres que le aborrecen. Dice, yo visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros, los nietos, y sobre los cuartos, bisnietos, a los que me aborrecen. El Señor dijo, yo voy a tener esto en cuenta. Si hubo padres que me aborrecieron,
pues yo voy a tener en cuenta de que sus hijos y sus nietos y sus bisnietos, hasta la cuarta generación, no tengan oportunidad. Al grado que los judíos un día dijeron que estaban inconformes por eso. Y tenían un refrán en Israel que decía: he aquí que los padres comieron las uvas agraces y los hijos tienen la dentera. No, dice, nunca más se volverá a decir este dicho, este refrán en Jerusalén. Ahora, la maldad será para con aquel que hace maldad y la justicia para aquel con el que hace justicia. No pagará el padre por el hijo, ni el hijo por el padre. Cada uno llevará su pecado. Y a partir de allí nosotros también tenemos esa idea. Entonces, Jesucristo viene hace 2000 años y dice allá en el libro de Mateo capítulo 19, hermanos, en el verso Mateo 19, verso 13. Entonces le fueron presentados unos niños. Bueno, esto fue allá en Jerusalén, ¿verdad? También no vamos a... para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les riñeron. Les dijeron: váyanse por allá, no estén aquí molestando al maestro. Retírense, chamacos. Pero el Señor interviene y les dice: dejad a los niños y no les impidáis de venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se partió de allí. Fíjense, hermanos, esto es algo muy, muy interesante. Luego también el Señor dijo que sus predicadores, los que llevaban el mensaje, estaban comparados como pequeños. Cualquiera que se escandalizare sobre estos mis pequeñitos, le llama el Señor, mejor le fuera al tal atarse una piedra al cuello y lanzarse en lo profundo de la mar que escandalizarse de ellos. ¿Por qué, hermanos? Porque la labor de un evangelista, de un predicador, que parece nada, tiene la facilidad, tiene el talento, tiene la virtud, no hay problema, pero eso no lo hace cualquiera, hermanos. Entonces, tener la paciencia, el conocimiento y la sabiduría que Dios le da a un evangelista, a un predicador, para que lo lleve al hombre a los pies de Cristo, para que sea salvo, es una labor especial que Dios le da solamente a ciertas personas, hermanos, en el mundo. Y si alguien les pone tropiezo, el Señor a eso le indigna mucho, esa actitud, y dice: mejor le fuera al tal que se atare una piedra al cuello y se lanzara en lo profundo de la mar, que escandalizar a uno de sus pequeñitos. Entonces, así como los niños serán salvos porque están en la inocencia, en el desconocimiento, no se les puede culpar directamente, no como el caso de Esaú, que no había ni nacido y Dios ya lo había aborrecido. Ahí hay un caso pues muy diferente. Cuando el pueblo de Israel le reclamó a Dios, que le había dicho que lo había, dice: yo te amé, dice el Señor. ¿En qué nos amaste?, dijeron el pueblo de Israel. Y él les dijo: ¿no amé a Jacob y a Esaú aborrecí? Que no había hecho ni bueno ni malo, ya lo había aborrecido para elegirlos a vosotros. Entonces, hermanos, son casos muy extremos, muy, muy únicos en el plan de Dios. Y Dios ama a su pueblo. Dice: tú eres a mi primogénito. También le dijo así a Egipto, que era su primogénito. Hermanos, entonces, aquí lo interesante es que cuando les decía al principio, cuando un niño va a morir, hermanos, porque los niños también mueren de cáncer, de leucemia, mueren de alguna enfermedad, de algún accidente, de algún descuido, de cualquier cosa. Yo lo voy a decir porque cuando yo fui niño yo tenía esa pena. Yo era un poquito enfermizo, entonces decía yo: cualquier rato me voy a morir y qué cosa va a pasar. Entonces, pero yo tenía asegurada esa enseñanza, hermanos, esa confianza en Dios, por lo que les estoy comentando, de que Dios
tiene cuidado de los niños, hermanos. Y aquí vemos las palabras del Señor. Dice, vuestros chiquitos que dijiste que serían por presa, no, ellos van a entrar allí. Ahora, de que vamos a morir, pues todos vamos a morir en cualquier edad, hermanos. Tenemos en el reino la seguridad de que los niños morirán a los 100 años, pero hoy no hay seguridad de que mueran hasta los 100 años. Entonces, esa confianza que le damos a los familiares, muchas veces en los hogares donde muere un niño, hermanos, es muy triste. Yo recuerdo una ocasión, visité una casa en Michoacán y salió una niña muy bonita, hermanos, una niña muy linda, con sus cabellos rizados, como de unos 7, 8 años o 10, algo así. Y salió muy, muy risueña, todavía la tengo en la mente como si fuera hoy. Y me saludó y nos saludó porque llegamos a visitarlas ahí. Era la casa de unos familiares. Y entonces, hermanos, como a la semana, esa niña la atropelló un camión y la mató, hermanos. Y me tocó ir al velorio también, porque pues en Michoacán todos los que mueren, hermanos, nadie se pierde la cena, el café, el estar allí con las familias. Pueden dejar el culto un sábado, eso no importa, el culto el sábado, pero irse a un velorio para ellos es algo interesante. Y entonces no sé cómo vi yo en ese velorio. No me acuerdo quién dijo, vamos y vamos. Yo no sabía ni para qué ni dónde, y cuando llegué me enteré que era esa niña y me dolió tanto, hermanos, de verdad, me dolió tanto. Pero el ministro que predicó en ese culto fúnebre era de la sobreveeduría. Y él decía, hermanos, si esta niña hubiera muerto en otros hogares, no tendría esperanza. Pero fue en este hogar de la Iglesia de Dios, Iglesia de la Sobreveeduría. Por lo tanto, ténganse por seguros que la niña va a estar en el reino de Dios. A mí me quedó muy en la mente todas esas palabras que dijo este ministro. Pero terminando el culto, yo lo llamé y platiqué con él y le dije, hermano, la niña, dice usted que por ser de la iglesia debe estar en el reino y que los demás niños no van a entrar. ¿Qué pasa, hermanos, en esta dispensación cristiana? No somos judíos, no somos de ninguna tribu, pero ¿qué pasa con todos los niños que mueren en otros hogares que no son de la iglesia de Dios? Y ustedes me dicen, no, pues ellos están perdidos. Probablemente tengan razón, pero probablemente no. Job capítulo 4, versículo 7, hermanos, dice así la palabra de Dios: recapacita ahora. ¿Quién que fuere inocente se perdiera? ¿Y en dónde los rectos fueron cortados? Este texto yo se lo di a ese ministro y ya no supo qué decir. Me dijo, bueno, hermano, pues si cometí un error, me dijo, ni modo, fue una disculpa. Yo solo quise consolar a la familia. Bueno, está bien. Pero para consolarlas tuvo que decirles que si esa niña hubiera nacido en otro hogar, no tendría esperanzas. Imagínense que con tanta gente que fue a ese velorio, y si alguien que no era de la iglesia escuchó eso, y si tiene algún familiar que han perdido a un menor de edad, hermanos, a un niño, niña, con qué dolor se fue de que esa familia se perdió. Y puede ser el caso, ¿no? De que los niños que nacen en hogares no cristianos pues no tengan ninguna esperanza. Pero conociendo a nuestro Dios, que es un Dios justo y misericordioso, por eso dice, recapacita ahora. ¿Quién que fuera inocente se perdiera? ¿Y en dónde los rectos fueron cortados? Entonces, eso siempre lo vamos a tener en el corazón, hermanos. De hecho, yo tuve un hijo que murió antes de nacer, hermanos, y el primero, y todavía llevo ese dolor muy grande, hermanos, pero es un dolor natural, pero a la vez tengo confianza en Dios, porque nuestro Dios pues tiene misericordia. A veces el Señor nos da estas experiencias, pero por alguna razón. Hay un texto aquí en Job, vamos a ver si lo buscamos, cuando Job maldice el día que nació. A ver, cuando Job maldice el día que nació.
Y hay otro profeta también, creo que fue Jeremías o Isaías, no sé. Vamos a ver ese texto en el libro de Job. ¿De Job? Job capítulo 3, hermanos. Por algo lo ha de haber dicho Job, pero pues dice aquí, después de esto, verso 1, Job 3:1, abrió Job su boca y maldijo su día. Y exclamó Job y dijo, perezca el día en que yo nací y la noche que se dijo varón es concebido. Sea aquel día sombrío y Dios no cuide de él desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca, a fe en lo tinieblas y sombra de muerte. Repose sobre él nublado, que lo haga horrible como caliginoso día, ocupe la oscuridad aquella noche, no sea contada entre los días del año, ni venga en el número de los meses. Oh, si fuera aquella noche solitaria, que no viniera canción alguna en ella. Maldíganla los que maldicen al día, los que se aprestan para levantar su llanto. Oscurezcanse las estrellas de su alba, espere la luz y no venga, ni vea los párpados de la mañana, por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria. ¿Por qué no morí yo desde la matriz? ¿O fui traspasado en saliendo del vientre? ¿Por qué me previnieron las rodillas y para qué las tetas que mamase? Pues que ahora yaciera yo y reposara, durmiera y entonces tuviera reposo, como con los reyes y con los consejeros de la tierra que edifican para sí los desiertos, o con los príncipes que poseían el oro, que henchían sus casas de plata. ¿O por qué no fui escondido como aborto, como los pequeñitos que nunca vieron luz? Allí los impíos dejan el perturbar y allí descansan los de cansadas fuerzas. Asimismo, reposan los cautivos, no oyen la voz del exactor. Allí están el chico y el grande y el siervo libre de su señor. ¿Por qué se da la luz al trabajado y vida a los de ánimo en amargura? ¿Qué esperan la muerte y ella no llega, aunque la buscan más que tesoros? ¿Que se alegran sobremanera y se gozan cuando hallan el sepulcro? ¿Por qué al hombre que no sabe por dónde vaya y el cual Dios ha encerrado? Pues entonces que mi pan viene, mi suspiro y mis gemidos corren como aguas, porque el temor que me espantaba me ha venido y ya me ha acontecido lo que temía. No he tenido paz, no me aseguré ni me estuve reposado, vínome no obstante turbación. Imagínense un hombre como Job, hermanos, llegara a este extremo de hacer estas declaraciones. ¿Qué tanto conocimiento tenía Job de los abortivos? ¿Dónde está mi hijo, hermanos, que murió y no vio la luz del sol? Y no el mío, el de todo el mundo, todos los niños que han muerto, hermanos. Esos niños que tiran a la basura, que los tiran al mar, que se lo dan a los animales que se los coman. Esos niños que no tuvieron la oportunidad. Aquí dice Job claramente en dónde se encuentran, hermanos. Donde nadie los molesta, ni ven a los exactores, ni a quien le están dando órdenes y todo. Bueno, pero nosotros ya estamos aquí, hermanos, y la idea ahora es, ¿qué será de los abortivos, hermanos? Hay otro texto en Jeremías, creo, ¿no? Donde dice que maldice, Jeremías o Isaías, que maldice el día que nació. Ahorita lo vamos a ver, hermanos. Aparte de Job, hubo otro profeta que maldijo el día que nació, hermanos.
Igual que en otros temas, podríamos hablar de los eunucos que no tienen descendencia. Pablo no tuvo descendencia, Cristo no tuvo descendencia más que espiritual. Estamos buscando el texto. Pero bueno, hermanos, hemos dado una extensa explicación, hermanos, también de esto. Y vamos a ver Apocalipsis, hermanos, mientras. Apocalipsis, capítulo 11, verso 18. Desde el verso 17 vamos a leer diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu grande potencia y has reinado. Y se han airado las naciones, y tu ira es venida, y el tiempo de los muertos, vean, para que sean juzgados, y para que des el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeñitos y a los grandes, y para que destruyas a los que destruyen la tierra. Jeremías 20, 14, vamos, aquí vamos a ver ese texto. Es que de repente viene a la mente, pero no tenemos el texto. Pero sí, aquí está, capítulo 20, verso 14 de Jeremías, y con ese vamos a terminar. En adelante dice: Maldito el día en que nací, eso ya el profeta Jeremías también. El día en que mi madre me parió no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre diciendo: hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová y no se arrepintió, y oiga gritos de mañana y voces a mediodía. ¿Por qué no me mató en el vientre y mi madre me hubiera sido mi sepulcro y su vientre concebimiento perpetuo? ¿Para qué salí del vientre? ¿Para ver trabajo y dolor y que mis días se gastaran en afrenta? Eso me recuerda a alguien que no quería trabajar, ¿verdad? Pero no es tanto eso, hermanos. Es que la verdad, bueno, hay un texto aquí, vamos a leer en Eclesiastés para hacer esta amplitud de este estudio. Aquí en el libro de Cantares, de Eclesiastés, capítulo 6, con este sí terminamos. Hay un mal que he visto debajo del cielo, verso 1, y muy común entre los hombres, hombre a quien Dios dio riquezas, hacienda y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea. Pero hay un detalle, dice: Dios no le dio facultad de comer de ellos, sino que los extraños se lo comen. Esto, vanidad es y enfermedad trabajosa. Si el hombre engendrare 100 y viviere muchos años, y los días de su edad fueren numerosos, si su alma no se hartó del bien, hablando del evangelio, de la salvación, de la redención, de las promesas, de la esperanza, y también careció de sepultura, yo digo que el abortivo es mejor que él. Palabras del rey Salomón. ¿Por qué? Porque dice: en vano vino y a tinieblas va, y con tinieblas será cubierto su nombre. Aunque no haya visto el sol ni conocido nada, más reposo tiene el abortivo que aquel. ¿Se acuerdan aquellos millonarios que viajaron en una nave a la profundidad del mar y explotó, hermanos?
¿Cuánto pagaron? Carecieron de sepultura, porque digo que los animales del mar se los comieron. Pero en aquel día el Señor dice, dice, el mar dará sus muertos, porque el juicio es seguro. Dios los bendiga mucho, hermanos, y paz a vosotros.